bendiga, amados. Bienvenido a este tiempo En el Huerto con Dios. Un tiempo devocional, un tiempo de comunión con Dios por medio del estudio de la palabra. Estamos estudiando el libro de Nehemías, unos estudios devocionales que estamos teniendo en este maravilloso e incomparable libro que el Señor nos regala. Vamos a orar y que el Espíritu Santo nos guíe en todo este tiempo, en todo este estudio. Ore conmigo. Padre bueno, gracias te damos por este tiempo, porque podemos reunirnos nuevamente y estudiar tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe. Necesitamos que nos guíe a toda verdad. Allana toda duda. Quita todo escollo y que podamos entender tu palabra y aplicarla también. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados. Llegamos al capítulo 10 de este maravilloso libro y el estudio de hoy se titula Pacto del pueblo para guardar la ley. Repito, para los que están anotando, Pacto del pueblo para guardar la ley. Y vamos a ver en primer lugar los firmantes del pacto de lealtad del pueblo. Repito, los firmantes del pacto de lealtad del pueblo. Y es que, amados, la oración que Esdras hizo en el capítulo anterior, en el capítulo 9, trajo como consecuencia la suscripción de un pacto de lealtad. En este nuevo capítulo aparece toda una larga lista de los firmantes y al ver las personalidades que lo hicieron, podemos ponderar la importancia de aquel pacto, sobre todo en el proceso de levantar no solo el muro físico de Jerusalén, sino el muro espiritual, el cual tenía que ser realmente reedificado. Y este es lo más importante, ciertamente. Ahora, ¿cuál era la propuesta del pacto? Bueno, esto usted lo va a poder ver en los versículos 1 al 31. Y puedo resumirles que la propuesta era el ligarse a Dios con más firmeza que nunca. Por cuanto el pueblo anteriormente se había entregado al pecado, ahora todos debían decidir entregarse en completa consagración al Señor. Los pactos antiguos se sellaban con sacrificio de sangre, según Éxodo capítulo 24. Por cierto, podemos recordar que nuestro Señor Jesucristo hablaría después de un nuevo pacto, ¿lo recuerda? En el que su propia sangre sería derramada para su confirmación. Por eso que Jesús dijo, esta es la sangre del nuevo pacto. Muy importante. En esta ocasión, el pacto se haría de una manera ordinaria, toda vez que no se habían reactivado los sacrificios en el templo del Señor. Al comienzo del capítulo se mencionan los nombres de los firmantes. Es lo que usted va a ver allí en el capítulo 10. Y usted va a decir, wow, muchos nombres, qué tedioso, qué cansón. Entre los primeros firmantes estaba Nehemías, como dice el versículo 1. Los que firmaron fueron Nehemías el gobernador, hijo de Acalías y Sedequías. ¿Sí? Su nombre fue puesto primero en la lista por su dignidad oficial, por ser el gobernador. Como comisionado del monarca persa, lo recuerda que el rey Artajerjes lo había enviado. En la lista suscrita estaban incluidas todas las clases sociales, pero el pueblo estaba representado por sus ancianos. Versículo 14 dice, los cabezas del pueblo, Paros, Pahat Moab, Elan, Satu, Bani. ¿Ok? Estos son entonces los cabezas del pueblo. Los líderes siempre tenemos que ser los primeros en dar el ejemplo en todo lo relacionado con la lealtad y el servicio al Señor. Notemos que después siguieron con su firma 22 sacerdotes y con la firma de ellos se estaba dando por hecho que ellos, como representantes del culto al Señor, se comprometían en el fiel cumplimiento de ese pacto. Luego firmaron 17 levitas, muchos de los cuales fueron los que se encargaron de llamar al pueblo a la adoración. Esto también es significativo, por cuanto se aseguraba que toda la gente que estaba relacionada con el culto y la ley fueran los primeros en dar un ejemplo de consagración. Pero sobre todo, amados, para ayudar a que las nuevas generaciones no se olvidaran de la ley y sus preceptos.
Los otros firmantes fueron 44 jefes o cabezas del pueblo. Muchos de ellos eran padres de familia. Los hombres siempre somos los primeros responsables de mantener la lealtad de Dios, de modo que el resto de la familia siga el ejemplo y también lo haga. De las cosas que aprendemos de los que firmaron el pacto para seguir la ley de Moisés, podemos decir que la conversión verdadera equivale a separarse del curso y de la costumbre de este mundo, de este sistema, y consagrarse a una conducta dirigida por la palabra de Dios, por el medio del Espíritu Santo, usando la palabra de Dios. El compromiso de cumplir con los mandamientos divinos es también un compromiso con nuestro Señor, en el propósito de ponerlos por obra, por cierto. Andar según la palabra y guardar sus preceptos debe ser nuestra resolución personal. ¿Me escuchó? Andar según la palabra de Dios, y guardar sus preceptos, obedecer sus mandatos, debe ser nuestra resolución personal. En segundo lugar, todo el pueblo comprometido con el pacto. Firmó el gobernador Nehemías, firmaron los levitas, firmaron los padres, firmaron los hombres, pero todo el pueblo debe estar comprometido con el pacto. En todos estos nombres, la resolución de los firmantes es digna de ser destacada. Observemos estos textos, versículos 28 y 29. Dice la Escritura: y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. En el caso de este otro grupo, amados, si bien es cierto que no manifestaron su voluntad firmando el pacto, su compromiso en cumplirlo fielmente se confirmó al hacer una protesta de fidelidad, la cual establecía que cayera sobre ellos una calamidad si fallaban en cumplir esa promesa. Entonces, había hecho una protesta de fidelidad y un juramento. Las palabras protestar y jurar manifestaban una resolución de corazón de que a partir de ese momento no harían otra cosa que no fuera cumplir la ley de Moisés, que por mucho tiempo habían hecho a un lado, lo habían dejado a un lado. La ley estipulaba un serio castigo para el pueblo cuando la dejaban de cumplir. De allí que lo que esta protesta y juramento buscaban era evitar que recayera sobre ellos otra vez la maldición que la misma ley estipulaba. Y de esta manera que el castigo que Dios había anunciado no les alcanzaría a ellos. Eso lo podemos cotejar allá en Deuteronomio capítulo 28, en los versículos 15 al 68. Deuteronomio 28, versículos 15 al 68. Ahora, las reacciones a las firmas se narra de esta manera. Y leo el versículo 28. Todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios. ¿Cuál era aquella conversión? La propuesta era separarse de la corriente y las costumbres del mundo para dedicarse a una conducta conforme a la ley de Dios. El pueblo de Israel había conocido una sola ley y sobre esa historia, amados, ahora hacían este pacto. Esta ley se aplicaba tanto a ellos como a los extranjeros que vivían entre ellos. Así que todos ellos, según el versículo 19, se reunieron con sus hermanos y sus principales. Con la idea de expresar ¿qué cosa? Con la idea de expresar su parecer en protestar y jurar. Las dos cosas, protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, en la ley de Jehová. Esto era lo suficiente para cumplir y no tenían que imponerse otra carga más. Solamente esto. Ahora, ¿en qué consistían los términos del pacto? ¿En qué consistían? Que ya no se uniría más en matrimonio con los pueblos gentiles vecinos. Versículo 30 del capítulo 10
de Nehemías dice: y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Esta era una decisión valiente, porque en este mismo libro luego veremos cómo ellos tuvieron que despedir a las esposas con sus hijos provenientes de las mujeres que habían tomado de entre los gentiles. Nada fácil. Después que hiciste una vida en yugo desigual y formaste una familia donde tienes hijos, ahora tienes que despedirte de ellos. Esto en este contexto de Nehemías, por supuesto. Y que las actividades comerciales no se iban a realizar los días sábados. Tenían que guardar el día de reposo. Ahora, eran claras las especificaciones que la ley establecía para el día sábado. Era el día de reposo y por lo tanto había que suspender todo tipo de actividad doméstica y comercial, que además serían flexibles en las condiciones de las deudas y que dejarían el año séptimo como el año de la remisión conforme a la ley que así lo establecía. Versículo 31 dice la palabra: asimismo que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en un día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado. Y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Bien, hasta ahora estos 2 puntos, pero pasemos a un tercer punto: compromiso con el sostenimiento del culto. Repito, compromiso con el sostenimiento del culto. Versículo 32, Nehemías 10:32 dice: nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios. La casa de Dios era lo primero. Aquí es significativa la expresión nos impusimos, que es muy distinta a nos impusieron. Y es que esto fue algo voluntario. Nadie los obligó. El gobernador Nehemías no los obligó. En este acto de servicio al templo debían hacerlo con prontitud, según la ley misma que lo había establecido. Se dio entonces como resultado, ¿qué cosa? La espontaneidad. Aquí se esconde un principio de mayordomía. Soy bendecido por Dios por medio del estudio de la palabra y yo reconozco eso y sabe, Dios me pide compromiso y yo quiero imponerme ciertos compromisos para agradar a Dios, no por religiosidad, sino por relación. Nadie más me lo demanda. Eso es algo entre el Señor y yo. Eso es algo entre Dios y nosotros como su cuerpo. Ahora bien, si somos bien diligentes para suplir lo que falta a la casa del Señor, no nos sorprendamos de cómo Dios también suplirá a los de nuestra casa, nuestra familia. Si nosotros nos ocupamos de las cosas de Dios, Dios se ocupa de nuestras cosas, de nuestras necesidades. Hay gente que no entiende este principio. Amados, el versículo 39 nos da una palabra que debiera ser tomada muy en serio. No abandonaría la casa de Dios. Mi celo es por la casa de Dios. Y si yo soy celoso por la casa de Dios, Dios va a recompensar ese celo que tengo por la casa. Un celo, por cierto, que no viene de mí, es Dios mismo que lo coloca, pero Dios demanda fidelidad. Ahora, permítame, leo los versículos 33 en adelante. Para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel. Estamos hablando de esa contribución que estaban dando voluntariamente, que se impusieron a sí mismos. Sigo leyendo. Y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Echamos también suertes los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña para traerla a la casa de nuestro Dios, según las casas de nuestros padres en los tiempos determinados cada año, para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley. Y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. Asimismo, los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley. Y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios.
que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol y del vino y del aceite para los sacerdotes a las cámaras de la casa de nuestro Dios y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. Leí del versículo 33 al 37. Ahora, lo establecido en la ley y las contribuciones generosas tenían este fin: los elementos para el pan de la proposición, para la ofrenda continua y los demás aspectos de la observancia del culto diario, según el versículo 33 del capítulo 10 de Nehemías. Los sacerdotes, por sus respectivos turnos, serían los encargados de la ofrenda de la leña, según vemos en el versículo 34. Cada año traerían las primicias de todo, según el versículo 35. Traerían además todos los primogénitos, comenzando desde los hijos hasta los primogénitos de las vacas, según el versículo 36. Traerían también las primicias de las masas, de las ofrendas, de las frutas, del vino y del aceite, según el versículo 37. ¿Se da cuenta? Todo esto es algo voluntario. Pero permítame leo los versículos 38 y 39. Dice: y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro, porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite, estas tres cosas. Y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministraban, los porteros y los cantores. Y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Todo esto es por amor a la casa del Señor. Las ofrendas tenían como fin sostener a los que trabajaban en la casa de Dios. Este deber, al parecer, se había olvidado entre el pueblo durante el tiempo que había estado destruido el templo, que ya estaba restaurado, pero todavía, amados, no estaba restablecido el culto. Fue por eso por lo que los profetas como Malaquías, que era de esa época, habló de que toda la nación había robado a Dios en el asunto del diezmo. ¿Lo recuerda? Allá Malaquías capítulo 3, versículo 8 al 10. Vosotros me habéis robado, dice el profeta Malaquías, en nombre de Jehová. El Señor le estaba diciendo: ¿y en qué te hemos robado? Bueno, en los diezmos y las ofrendas. Tomemos en cuenta, amados, que ellos estaban conscientes de que todas sus ofrendas y diezmos debían traerlas a la casa del Señor, y no lo estaban haciendo. El otro asunto muy notorio de esta decisión fue que, aunque ellos tenían que pagar el tributo al rey de Persia, no se excusaron por ello de pagar sus diezmos y ofrendas. Ellos ya sabían que había que dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, según el Señor Jesús dice en Mateo 22, 21. Ellos no querían seguirle robando a Dios para no continuar bajo la maldición de la ley. Ahora, mis amados, llegamos a esta etapa de la historia, cuando ya el muro estaba reconstruido y se procede a hacerle un llamado al pueblo al cumplimiento de todo lo que estipulaba la ley, con el fin de restablecer el orden de todo lo relacionado en el templo y sus actividades que ellos habían abandonado por mucho tiempo. Tenemos aquí una lección de historia, de la historia de que cuando se abandona la palabra del Señor, cuando se hace a un lado, los más perjudicados somos nosotros mismos. Se nos demanda entonces volver a la palabra, bendecir el nombre de Dios y recibir de Dios todo tipo de bendición. Amén. Si estás agradecido a Dios, inclina tu rostro en esta hora y alábale. Padre bueno, gracias te damos por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre. Llénanos de tu Espíritu Santo para ser celoso de los negocios de nuestro Padre y entre ellos de la casa de nuestro Padre. Tu bendición pido a cada uno de los que nos han visto, los que han escuchado estas clases. Y aquel que no te conoce, convéncele de pecado, justicia y juicio. En el nombre de Jesús. Amén. Amados, que el Señor les guíe, que el Señor les llene con su palabra, con su Espíritu Santo. Nos vemos en la próxima entrega. Paz de Dios.